Hola, mis químico-maníacos. Ahora sí, nuevamente, otro ejercicio de densidad. Esta vez vamos a hablar de un cuerpo cilíndrico hueco. A ver cómo se hace el ejercicio. Vamos a ver el problema. Nos dice que un disco formado por una aleación tiene 31.5 milímetros de diámetro externo y 4,5 milímetros de espesor, con un orificio central de 7.5 milímetros de diámetro interno. El disco pesa 20.9 gramos. ¿Cuál es la densidad de la aleación? Lo primero que debemos registrar siempre, nuestros datos. Tenemos un diámetro externo, un diámetro interno, un espesor, una masa y nos pide calcular la densidad. Y definimos nuevamente. La densidad de cualquier sustancia, líquida, sólida, gaseosa, mezcla o sustancia pura, está definida como la masa de la sustancia y el volumen que esta masa de sustancia ocupa. Ahora, ¿de qué tipo de cuerpo estamos hablando? Porque este es un sólido. Estamos hablando de un disco prácticamente, que es un cilindro, que ya habíamos visto en un ejercicio anterior. Ahora, ¿qué pasa ahora con la característica de este nuevo cuerpo que estamos viendo? Es un cilindro hueco. Entonces, aquí tenemos definido un diámetro externo, que viene a ser de lado a lado pasando por el centro, y un diámetro interno. Ahora, como es un cilindro, podemos definir el volumen de cada uno de estas, para cada una de estas dimensiones. El volumen externo que mostraría este cuerpo se define por pi radio externo al cuadrado por el espesor. ¿Qué es el espesor? Es prácticamente esta altura que tiene este disco. Ahora, el siguiente, la parte de adentro, estaría definida por un volumen interno pi radio interno al cuadrado y el mismo espesor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que la parte interna es un hueco, entonces podríamos definir una ecuación de este tipo. El volumen del cilindro que estamos buscando es el volumen externo menos el volumen interno. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos una diferencia? Porque este volumen interno es prácticamente un vacío. Entonces es por eso que vamos a restar este espacio para quedarnos solamente con la capa externa del cilindro. Ahora, si reemplazamos dentro de esta ecuación las dos ecuaciones de volumen que acabamos de identificar, tendríamos esto, que el volumen del cilindro que estamos buscando, el volumen del cilindro hueco, es pi por el radio externo al cuadrado por el espesor, menos el volumen interno, que es pi por radio interno al cuadrado por el espesor. Podemos hacer una factorización para hacer más sencilla esta ecuación. Vamos a factorizar pi por el espesor porque son datos constantes en ambos factores o en ambos miembros de esta ecuación. Y si hacemos la factorización, tenemos que la sustracción o la relación que tenemos entre los radios, tanto externo como interno, será multiplicados por pi por el espesor. Ahora, ¿qué hacemos con el diámetro? Porque tenemos los datos en diámetro, no en radio. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si tenemos el diámetro, tranquilamente podemos calcular el radio para reemplazar dentro de estas ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos el cuerpo que estamos definiendo y encontramos el radio externo. Sabemos que el diámetro es 31.5 mililitros. Dividido entre 2 ya tenemos el radio. Pero vamos a hacer un factor de conversión. Como lo tenemos en milímetros, lo vamos a transformar a centímetros a través de esta equivalencia, donde un centímetro equivale a 10 mililitros. A 10 centímetros, a 1 centímetro. Ahora, hacemos el factor de conversión y la división y tenemos que el radio externo de este cuerpo es de 1,575 centímetros.
Estamos hablando ya no de la totalidad de extremo a extremo, sino de la mitad. Ahora, ¿qué pasa con el radio interno? Tenemos 7,5 milímetros dividido entre 2, eso es el radio. Aplicamos el factor de conversión y obtenemos que el radio interno, es decir, esta parte, tiene un valor de 0,375 centímetros. Y como el espesor también estaba dado en milímetros, lo transformamos a centímetros. Entonces, este será el nuevo valor de espesor, 0,45 centímetros. Ahora, como ya tenemos nuestros datos en las mismas unidades y son unidades más manejables, reemplazamos en esta ecuación que habíamos definido. Sería pi por 0,45, que es el espesor, y la relación de los radios, de los cuadrados de los radios. Ahora, aquí está solamente en valores numéricos, pero sabemos que centímetros cuadrados por centímetros, la unidad va a ser en centímetros cúbicos. ¿Y qué es un centímetro cúbico? Es prácticamente el mismo valor que un mililitro. Entonces, la operación matemática de esta nueva ecuación va a ser 3,33 mililitros o 3,32 centímetros cúbicos. Ahora, como ya tenemos definida la ecuación de densidad, ya tenemos la masa y conocemos ahora el volumen, reemplazamos esos datos. Sería 20,9 gramos entre 3,32 mililitros que acabamos de calcular. La densidad de este cuerpo cilíndrico hueco sería 6,29 gramos por mililitro. Como ves, se ha complicado un poquito más. Ahora, si quieres ver más ejercicios de este tipo, por favor suscríbete si no te has suscrito. Que tengas un